agradecemos a todos. Bueno, este es el segundo webinar sobre práctica digital Hewitts. Tenemos como speaker a el doctor Farid Bedrán García, nuestro Key Opinion Leader, quien cuenta con el equipamiento Hewitts en su consulta y lo utiliza a diario, y creo que digamos, es la mejor persona para contarnos qué provecho saca de esta tecnología de última generación para mejorar el flujo de atención y dar calidad en la atención a sus pacientes. Así que, doctor, somos todo oídos. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes, noches a todos. Como comentaba Andrea, en mi práctica diaria tengo el placer de contar con equipos de alta tecnología y con pues, equipos digitales con capacidad de integración para tratar de dar solución a todos los casos complejos que llegan a mi consulta. Para los que están presentes, mi nombre es Farid Bedrán, soy optómetra, soy especialista en segmento anterior, lentes de contacto y tratado quirúrgico refractivo, y tengo estudios de maestría y doctorado en temas pues de análisis refractivo para pacientes complejos. Entonces, mi trabajo básicamente es solucionar o tratar de solucionar lo que otras personas no han podido solucionar con medios convencionales. Entonces, necesito tener herramientas que sean extremadamente prácticas, eficientes y exactas para yo poder realizar el manejo que hago pues en mi consulta diaria, ¿sí? Entonces, digamos que la idea del día de hoy o el objetivo del día de hoy es hablar de la evolución que ha venido presentando la parte de la refracción subjetiva, ¿listo? Y la revolución que ha acarreado tener equipos digitales con integración o capacidad de integración a equipos con refracción objetiva. Hemos visto pues en el tiempo que existen equipos que nos permiten tener un resultado bastante eficiente al momento de evaluar objetivamente al paciente, pero la refracción subjetiva a nivel clínico no se va a poder desplazar porque una cosa es calidad óptica y la refracción del ojo, y otra cosa es lo que el cerebro permite o la parte que el cerebro permite de esa refracción para que el paciente o la persona se sienta cómoda al momento de tener o unas gafas o de realizar un procedimiento quirúrgico o de adaptar unos lentes de contacto. ¿Listo? Entonces, la refracción subjetiva, los estudios muestran que sigue siendo el estándar de oro a nivel clínico o el gold estándar para poder determinar esa refracción que el paciente necesita. ¿Listo? Lo que ha ido evolucionando es la forma en que ejecutamos ese procedimiento, porque existen diversas alternativas que podemos manejar para darle afinación y test de afinación a esa parte subjetiva. ¿Listo? Podemos tener autorrefractoqueratómetros con múltiples tecnologías, pero las casas comerciales siguen también evolucionando, los fabricantes en el diseño de mejores refractores a nivel subjetivo. Como esta charla tiene un enfoque muy específico de dar herramientas, no solamente prácticas, sino también con evidencia clínica, porque pues la parte médica tiene que ser basada en la evidencia, medicina basada en la evidencia. Nosotros vamos a mostrarles también los estudios clínicos y los resultados de estudios clínicos que avalan lo que estamos comentando. ¿Listo? Mirar por qué esas evoluciones clínicas se están presentando de la manera en que se están dando. Y al final vamos a mostrar un caso específico que se muestra cómo se soluciona y cómo se le da una corrección específica con un forópter digital, en este caso el HDR 9000 de la casa Hewitt, que es con el que yo cuento pues acá en el consultorio. Y pues vamos a obtener unos objetivos específicos, que es realizar, por ejemplo, una comparación técnica y funcional de los equipos, mostrarles esa evidencia y generar una pequeña reflexión sobre
la posibilidad o todo lo que está sucediendo al momento de realizar nuestra actividad en la consulta y lo que está pasando en el entorno. Entonces, hay un contexto histórico que nosotros tenemos que tener en cuenta de cómo ha ido evolucionando la práctica clínica desde el uso antes de la caja de pruebas. Yo cuando estuve, mi primer trabajo fue utilizando una montura de pruebas y una caja de pruebas y logramos evolucionar a un foróptero digital, ¿sí? Y en este momento, pues mi norte, perdón, a un foróptero manual y en este momento, pues evolucionando hemos llegado a la parte de un foróptero digital, ¿sí? Y que pues siempre quise el que tengo en este momento. Desde que conocí mi equipo quería tenerlo porque conocía todas las ventajas que el equipo tenía. Y para hacer un recorderis específico, ¿qué es un forópter? Básicamente es una serie de lentes montadas en un mecanismo rotativo que permiten, en vez de estar cambiando un lente uno a uno, hacer una rotación de un disco que va a permitir generar una refracción esferocilíndrica del paciente y poder generar adiciones a esos lentes. Listo. Los forópteros pues han evolucionado y han tenido, se les ha generado inducción de prismas, cilindros cruzados para poder generar afinación de la refracción objetiva del paciente. Y básicamente su operación es manual, no necesitas nada sino mover todos sus mecanismos y lo que puede llegar a generar cierta independencia de los procesos tecnológicos. Pero nosotros tenemos que ir evolucionando con la tecnología en pro de mejorar esa, esa práctica clínica nuestra. Y un foróptero digital o un forópter digital, además de tener el proceso anterior o todos las características anteriores, tiene unos procesos de automatización y de integración que permiten que los resultados de él vayan a un software específico, ya sea el de historia clínica o un software que les dispense el fabricante y queda toda la información guardada en ese software o en esa nube, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros acceder a ella desde cualquier plataforma, ya sea un celular, un computador o una tableta, ¿listo? Allí desde la forma de acceder a esa información y que al momento de hacer esa transmisión directa, pues reducimos un poco el error humano de transcripción que muchas veces se presenta y los que, por ejemplo, dispensan gafas, eso es una garantía. Se puede cambiar la gafa, pero si, por ejemplo, yo en una cirugía tengo un error en la transcripción de la refracción, pues se pueden imaginar qué pasa con esa cirugía si lo teníamos que operar de +3 y yo coloqué un -3. Eso es un desastre completo. Entonces, este tipo de integración a Electronic Medical Records o historias clínicas ayuda mucho a reducir ese tipo de errores humanos. ¿Listo? La otra condición especial que tiene este forópter digital es que tú lo puedes controlar de manera local o remota, local con su consola, pantallas táctiles, tabletas o computadores o pantalla remota, porque a veces hay doctores que tienen consultorios en diferentes ciudades y si tú quieres ver un paciente que está en otra ciudad teniendo este equipo conectado a internet, con su, con su software integrado, tú puedes, por ejemplo, realizar el examen subjetivo desde otra ciudad. Eso es un proceso muy, muy interesante al momento de realizar exámenes a distancia o la famosa telemedicina o teleoptometría o teleoftalmología. ¿Listo? Entonces, esas son una de las grandes ventajas que tiene el foróptero digital versus el foróptero manual, que tú tienes que estar allí siempre al momento de realizar la actividad de afinación. Diferencias técnicas específicas. La transición en las dioptrías o en los ejes al momento de pasar los lentes, tú puedes escoger lentes en un foróptero digital desde 0.12, listo, en márgenes de 0.12, de 0.50, de una dioptría, de dos dioptrías, de tres dioptrías, simplemente con cambiar la programación o con una tecla, listo,
mientras que en el forópter manual puedes hacer cambios de 0,50 o de 3 dioptrías a la vez. La capacidad de integración que tienen los equipos con otros, estos forópteros con otros equipos de consultorio, ¿listo? El mantenimiento en ambos, pues tiene sus requerimientos específicos para poder hacer los mantenimientos. Uno no se va a atrever a destapar un forópter manual ni un forópter digital. Todos necesitan un mantenimiento por una persona capacitada, pero al final lo que más diferencia inicialmente son los requerimientos de formación al momento de realizar la actividad. Pero estos equipos lo utilizan profesionales de la salud que han tenido en su formación clínica en su universidad estrategias y manejos de este tipo de equipos. Migrar a un forópter digital, porque algunas universidades aún no los tienen, ya están migrando a ellos, digamos que permite salir con cierta independencia y formación de estos equipos. Todo tiene sus ventajas, todo tiene sus desventajas. El objetivo aquí no es demeritar el uso de los forópteros manuales, porque de hecho en US Ophthalmic los tenemos y pues depende de lo que se necesite y la disponibilidad, pero el objetivo es tratar de ir adelante en el tema tecnológico, porque pues, es como decir que yo en estos momentos voy a tener un Nokia de esos panelita para poder llamar o hacer mis cosas. Yo pues con el tiempo voy evolucionando en tecnología como en mi teléfono celular, también tengo que tratar de ir evolucionando a nivel técnico en mi consultorio. Ventajas del foróptero manual, los costos, listo, el control clínico que está directo, aunque se limita a ciertas funciones el manejo con el foróptero y que te puede dar cierta conexión directa con el paciente porque estás presente al lado del paciente realizando la actividad. Y esta final, esta de conexión profesional-paciente, tiene unos asteriscos porque esto está relacionado, como les digo, basado en evidencia clínica, en evidencia científica, pero un foróptero digital no te quita la conexión con el paciente. O sea, tú puedes estar directo allí, a no ser que estés, como te digo, a distancia realizando la actividad a nivel de telemedicina. ¿Listo? Pero eso es un caso especial. Ventajas del foróptero digital, la eficiencia al momento, tú no tienes que, por ejemplo, tomar datos mirando el foróptero, parándote para ver al foróptero y luego venir a llenar tu historia clínica, sino que tienes o una impresión térmica o tienes la base en tu computador para que puedas revisar o traer la información directa. Entonces eso aumenta la eficiencia del uso de los forópteros a nivel digital. Esa capacidad de integración de que si yo con el foróptero manual tengo que tener el control en la mano y en la otra mano puesta en el foróptero para poder manejar y cambiar cada uno de los test a los de la pantalla de agudeza visual o del proyector para que yo pueda hacer los cambios en los lentes. Por ejemplo, si voy a colocar un cilindro cruzado, unos prismas y tengo que luego cambiar el optotipo en la pantalla, pues me va a generar cierta reducción en la eficiencia de tiempo. Si yo tengo integrado un foróptero digital a mi pantalla digital, si yo coloco, por ejemplo, un test de Word, el test de Word, el foróptero digital automáticamente me va a colocar el lente rojo en un ojo y el lente verde en el otro para que yo no tenga que estar buscando esos lentes y colocárselos al paciente. Entonces, todo esto adicionalmente puedes generarle unos protocolos específicos automatizados y los dejas guardados y puedes escoger como protocolo 1, protocolo 2 o protocolo 3, dependiendo de la necesidad del paciente. Por ejemplo, para un paciente con queratocono, puedes escoger un protocolo de afinación, para un paciente con un espasmo de acomodación puedes tener otro protocolo, para un paciente miope puedes tener otro protocolo, si un paciente tiene una hipermetropía alta o un trastorno acomodativo y tú puedes cambiarlos y guardarlos en ese forópter digital y utilizarlos de acuerdo a tu práctica clínica. ¿Listo? Entonces todo tiene sus ventajas, todo tiene sus desventajas. Por ejemplo, en el manual, la que acaba de comentar, que es un poco más lento el proceso, es un poco fatigante en algunos casos estar haciendo todos esos cambios, sobre todo cuando hay un alto flujo de consulta y estudios
clínicos han demostrado que existe cierta variabilidad al momento de realizar un examen interexaminador. ¿Por qué razón? Porque es que a veces los pacientes, precisamente por esos cambios específicos de 0,25 en 0,25, si yo tengo un paciente y le hago un examen de afinación con un test rojo-verde, y el paciente tú le pasas y le pones un negativo y dice, veo mejor el verde, y cuando le pones positivo dice, veo mejor el rojo. Tengo dos opciones, ¿cuál le pongo? Un doctor puede escoger poner cuando le pone mejor el verde o cuando le ve mejor el rojo el otro. Entonces generan ciertas diferencias. Entonces los exámenes a nivel interoperador o interexaminador puede generar una variabilidad. Listo. Y las ventajas del productor digital, pues el costo, la tecnología cuesta, los desarrollos cuestan, pero también un equipo de este tipo te va a aumentar el flujo de trabajo y los costos, digámoslo así, se pueden incrementar la parte de la consulta. Acá en Colombia, pues mi consultorio se cobra consulta, hay algunos países donde de pronto se maneja de una forma diferente. Se habla de dependencia tecnológica. Depender de una buena tecnología no es malo. Si usted tiene y conoce su tecnología y sabe que tiene ventajas, usted puede hacer una buena relación con la tecnología sin dejar el criterio y el juicio clínico aparte. ¿Listo? Eso que les acababa de decir, o sea, no es volverse automático, no es decir, venga, voy a hacer siempre lo mismo con los mismos pacientes, sino que yo puedo identificar y tomar decisiones y hacer cambios dentro del protocolo específicos para cada paciente. ¿Listo? Entonces, no quiere decir que si yo tengo un protocolo automatizado no lo puedo cambiar en el momento. Sí, se puede cambiar en el momento y puedes tomar otro rumbo allí sin tener que recomenzar el examen. ¿Listo? Y lo que les comentaba, o sea, evidencia científica hay, como comentábamos, el que las quiera tener son estudios open access, son estudios, digamos que eh, white papers que se hicieron con la finalidad de poder determinar si era eficiente o no este tipo de estudios y si los necesitan, nosotros se los podemos facilitar, ustedes los solicitan vía correo electrónico y se les pueden enviar para que los consulten. Entonces, ¿qué dice la evidencia científica? Que la precisión de más 0,12 a menos 0,12 es importante y se puede manejar. O sea, yo no tengo que sacrificarle cierta calidad de visión a mi paciente. ¿Qué pasaba antes con esos pasos de 0,25 en 0,25? Siguen vigentes, listo, pero se manejaba de esa manera porque cómo era la forma de tallar los lentes anteriormente en talla manual. Se tenían unas bases, los laboratorios tenían un cuarto lleno de bases para las curvas bases y esas bases iban de 0,25 en 0,25 y algunas de 0,50 en 0,50. Entonces, yo tenía pasos en la clínica o en el laboratorio óptico de 0,50 o de 0,25. ¿De qué me servía a mí ponerle a un paciente un 0,12? De nada, porque me iban a poner o 0,25 o 0,50. ¿Sí? Pero ya con las tallas digitales, esas tallas de Wavefront y todas las cuestiones en lentes oftálmicos, ustedes lo pueden solicitar con un 0,12 sin problemas. ¿Listo? También, además de ese 0,12, en pasos de 1 grado, en pasos de 2 grados, en pasos de 3 grados, tú puedes generar esos cambios específicos y no yendo de 5 en 5 como regularmente se manejaba con los foroptes manuales. Entonces, en temas de gafas, por ejemplo, yo solamente he tenido un paciente que me pide 173 grados y yo en gafas, si yo le pongo 174 o 172, el paciente dice que no ve. Y literalmente, o sea, me dice, no veo, me mareo, me da náuseas. Se lo pones a 173 y el paciente está feliz. Cosas que pasan y lo más difícil es que es oftalmólogo. Entonces, es un paciente oftalmólogo que mide sus gafas, si yo no le mando ese 173, me dice, Fari, no me llegó a 173, veo mal. Entonces, miren que podemos hacer esos cambios específicos de manejo para que podamos dar solución adecuada. Y básicamente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de corrección astigmática, existe algo que se llama ley de Alpin y ley de Jackson, que son las que nos ayudan a determinar
cuánto error se induce por rotación del eje del astigmatismo. Entonces hay unas tendencias, por ejemplo, que te dicen que errores por cada grado de error en la rotación de la refracción, pues es un 3% de alteración o de error en la potencia astigmática. Listo, si yo tengo 5 grados de rotación en una dioptría es un 0,15. Listo. Pero si lo tengo en un cilindro de 6 y los rotos 5 grados y los rotos 6 grados o los rotos 7 grados, eso me va a generar un impacto en la función visual del paciente. Y reitero, en gafas se cambia, en lentes de contacto se puede cambiar, pero al momento de realizar una actividad, por ejemplo, a nivel quirúrgico, una remisión quirúrgica, eso se puede convertir en una pesadilla. Hablemos en los tres aspectos y los tres ámbitos que nosotros pues podemos manejar. Y por ejemplo, el tema de que reduce la fatiga no es solamente en temas de cansancio para el doctor, sino en reducción de tiempo del examen para que el paciente no se canse. Entonces, eso nos muestra que vamos a tener una mejoría en el flujo de pacientes y una mayor efectividad en el manejo de ese paciente. ¿Listo? Entonces, estos estudios nosotros, como les decimos, se los podemos dar. Estos equipos son totalmente repetibles, es más fácil, hay menor error o cambio interexaminador. ¿Listo? Lo que tiene, como le digo, un impacto clínico increíble, tiene un flujo de trabajo completo porque pues al tener una integración con todos los equipos que vamos a hablar de todos ellos en cuestiones posteriores, pues tienes mayor eficiencia a nivel del trabajo. La autorrefractokeratometría que realizo se le envía al foróptero. La lensometría que se hace en el consultorio antes de empezar se le envía al foróptero. Y por ejemplo, si la fórmula del paciente es muy diferente, la que ella trae ya en sus gafas o lo que él trae ya en sus gafas, es diferente a la que yo tengo, yo sin necesidad de quitarle el foróptero al paciente y ponerle las gafas y luego devolverlo, le puedo con un toque de un botón o de la pantalla decirle, mira, esta es la fórmula de tus gafas, ¿cómo ves? Esta es la fórmula nueva, ¿cómo ves? ¿Con cuál ves mejor? Te puede decir que ve mejor con sus gafas o te puede decir que ve mejor con la nueva fórmula y tú tienes que hacer unos ajustes específicos. Eso te mejora mucho el flujo de trabajo y en el caso, por ejemplo, de posoperatorios, que es uno de mis principales trabajos o de mis principales consultas, es extremadamente eficiente. Cuando nosotros adaptamos, por ejemplo, o implantamos lentes intraoculares premium para pacientes con X alteración, yo puedo tener mayor eficiencia y mayores test de afinación para ese tipo de pacientes. Hay algunos que no les va a servir el test rojo verde, hay algunos que no les va a servir los random dots para los afinaciones del cilindro. Entonces, estos equipos tienen múltiples test para yo poder realizar esas técnicas de afinación. ¿Listo? Y el tema, esta frase al final hay que siempre explicarla bien de lo de tener menor empatía a nivel sensorial, es que el paciente tiene la capacidad, porque hay más rapidez al momento de hacer los cambios, de que se adapte a una fórmula y le guste más esa fórmula porque estuvo más tiempo con ella que otra. Lo que hablábamos de las gafas, es que me las pongo, me siento mejor así, y si tú le pones las gafas, el paciente estimula un proceso acomodativo y le gustan más sus gafas que el que tiene y realmente tu fórmula está un poco más precisa. Entonces, de eso se trata la empatía sensorial, de poder hacer una disrupción entre lo que traía el paciente de manera rápida y lo que tiene nuevamente. ¿Listo? Y algunos, si por ejemplo acá alguien está interesado en el tema de docencia, yo les hablo desde ese punto de vista, de ese impacto específico, porque soy docente, tanto de la parte de optometría como de la parte de oftalmología, ¿sí? Nosotros cuando tenemos para enseñar a los estudiantes, es bueno que se vea todo lo que se está haciendo dentro del paciente del foróptero de la máquina, tanto en el panel para que él vea qué cambios físicos están haciendo en esa pantalla que se ven reflejados en el foróptero. Tiene mejor
complemento clínico el forópter digital, porque pues el estudiante no tiene que estar poniéndose a ver qué está haciendo el doctor y pasando a través del, digamos, de la zona visual del paciente. Los riesgos que se pueden llegar a tener es que algunos estudiantes, como están en formación y todavía no tienen un criterio clínico establecido, dicen, no, yo voy a seguir este criterio, si lo voy a seguir y si no, me enredo con el paciente. Pero eso ya uno como docente lo tiende a manejar de una forma diferente. Entonces, esto es un caso. Esta vez lo vamos a mostrar de una forma un poquito diferente, mostrando desde la parte objetiva, desde que se hizo el examen refractivo del paciente, mostrando la calidad visual del paciente o la forma de visión de ese paciente. ¿Por qué? Porque toda esta información que tenemos pasa al equipo, al foróptero, yo la puedo verificar con la parte de retinoscopía, ¿sí? Y luego de eso llegar al punto de hacer las afinaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos acá, tenemos un paciente con un menos 20-25, menos 0,50 de astigmatismo a 103 grados y en el otro ojo menos 22,50, menos 5,25 por 76 grados con las queratometrías. ¿Cómo haríamos para colocar esta fórmula en un forópter manual? No se puede. O sea, no tienes, tendrías que llegar hasta el menos 18 o menos 19 que tengas en tu forópter y poner un lente de la caja de pruebas por fuera para tratar de ajustarle la fórmula. Y en el cilindro, pues, ¿cómo haces ese tipo de manejos? Es un paciente que funcional y aberrométricamente está bastante alterado, es un paciente que tiende a ver muy mal y su función de imagen retiniana se ve muy, muy alterada. Todo esto lo hacen los equipos de Hughes, el autorrefractoqueratómetro de Hughes, que lo vamos a ver más adelante, y que se integra perfectamente con ese forópter digital, enviándole toda esta información para que nosotros podamos darle una valoración subjetiva como la que se presenta en este caso y darle la corrección refractiva a este paciente sin tener que estar ajustando valores por fuera de esto, o sea, colocando lentes externos. ¿Listo? Este equipo, como les digo, y, cierto, y hay otros equipos que pueden manejar la parte de algoritmos personalizados. Estamos hablando de que ellos también tienen más de un forópter de Hughes. Tenemos la serie 7000 y la serie 7100 y la serie 9000. ¿Listo? Tienen algoritmos personalizados para hacer las correcciones. Personalizados y personalizables, que son dos cosas totalmente diferentes porque yo los puedo modificar a mi gusto, ¿listo? Para que haya un mejor flujo de trabajo y también podamos hacer transiciones suaves entre las fórmulas que necesitemos manejar. ¿Listo? Características técnicas, conexiones a Wi-Fi. El equipo tiene una pantalla táctil bastante intuitiva. Él te pone como un forópter en la pantalla para que tú te vayas guiando, listo. Compatibilidad con varios equipos para el manejo y el cuerpo es inclinable porque en la pantalla de este equipo tú tienes la opción de escoger test de visión cercana. Entonces no vas a subir la pantalla del forópter para que le quede en la mitad al paciente, ¿sí? Sino que el forópter se inclina hasta 45 grados para que el paciente pueda ver la pantalla de frente y no tenga que ver por el borde inferior generando visión borrosa pues por inclinación del sistema. ¿Listo? Es muy silencioso, a diferencia de otros forópteres automáticos o digitales que yo he utilizado que suenan bastante fuerte y es un poco incómodo. Este equipo es extremadamente silencioso y el control de manejo es bastante suave y ergonómico. ¿Listo? Miren las especificaciones de esfera positiva y negativa, las especificaciones de cilindro, los pasos de eje, las adiciones que hay en el caso, por ejemplo, de baja visión cuando se van a hacer cálculos telescópicos puede ayudar, ¿listo? Y para hacer mediciones de desviaciones oculares. Tienes hasta 20 dioptrías para hacer mediciones e inducción de prismas oftálmicos para poder corregir en gafas, ¿listo?
Otro tema muy interesante es que nosotros podemos ajustar distancias nasopupilares y pupilares, pues por enlace, pero que también podemos ajustar asimetrías craneofaciales verticales. Esos pacientes que tienen los ojitos un poco más, un ojito más arriba que el otro. Ustedes saben que dos lentes positivos o un lente positivo son dos prismas unidos por la base, dos lentes negativos o un lente negativo son dos prismas unidos por su vértice. Y si hay una descentración de ese lente, entre más alta la fórmula por ley de Prentice, pues esto va a generar una descentración prismática e incomodidad en el paciente. Entonces, si yo voy a corregir a ese paciente y lo tengo alineado de manera adecuada desde el porópter, voy a tener un resultado mucho más adecuado. ¿Listo? Entonces, esas características técnicas nos hacen diferentes en relación a los otros equipos que hay en el mercado. Hasta ayer, porque todos los días reviso, todavía somos el único equipo que tenemos asimetría o corrección de asimetrías verticales. ¿Listo? Y las funciones y los test y pruebas que podemos realizar desde la valoración subjetiva y valoración objetiva, tenemos cilindros cruzados automáticos que tú los puedes ajustar de 0,25 a 0,50. Tenemos test de equilibrio binocular que permite determinar en el caso de anisometropía y aniseiconia o cambios en el enantiomorfismo o cambios en el eje del astigmatismo entre un ojo y otro. Puedes evaluar acomodación, lo parte de lo que es acomodación relativa positiva, acomodación relativa negativa, pruebas de forias, pruebas vergenciales, pruebas de sensibilidad al contraste, visión estereoscópica. O sea, esto es una batería completa, un ejército completo de pruebas para que en el momento en que te llegue ese paciente tú puedas cumplir con la necesidad de ese paciente. ¿Listo? Y con todos sus beneficios específicos porque tienes mayor precisión en la refracción, optimizaciones de tiempo de consulta, la integración con otros equipos o con sistemas externos, comodidad para el paciente y la automatización de los test. O sea, eso es un consultorio que va a tener un flujo de trabajo completo. Y a veces uno dice, no, pero tantas cosas no lo voy a usar. Si usted se prepara para tenerlo, le llega. Se los digo por experiencia. Listo, porque uno dice, no es que el doctor Farid ya tiene ese equipo y él lo tiene o lo tuvo que comprar porque le llegaba esto. No, hay un equilibrio. Tengo esto y me comenzaron a llegar también. Entonces, no es esperar a tener el paciente para poder tener el equipo, sino tener el equipo para que te lleguen los pacientes. Y la satisfacción que se tiene tanto en los doctores que tienen estos equipos como en los pacientes que se manejan está por encima del 90%. Los estudios dicen que la satisfacción es de el 92% y que con el tiempo, en la medida en que tú vas realizando el equipo, ya sientes una equivalencia con los métodos clásicos, con tu prompter manual, eh, con tu flujo de trabajo regular. Todos es de costumbres. Y sobre todo que estos equipos no dejan de lado la retinoscopía. Existimos personas que no soltamos el retinoscopio por ninguna razón, ¿listo? Entonces, esa parte es importante tenerla porque tú puedes comparar y hacer una refracción desde cero o traer la información del autorrefractoqueratómetro y sobre refractar en ella. Entonces, el equipo se puede interconectar de manera muy eficiente y yo en los 2 años que llevo no he tenido fallas en la conexión, ¿listo? Con el autorrefractokeratómetro, con el lensómetro, con nuestro computador, ¿listo? Y con la pantalla digital. Esta es la serie 9000 de Hubits, que es la que tengo en el consultorio y con la cual trabajo. ¿Listo? Este sistema de agudeza visual no es en sí una pantalla, sino un sistema de agudeza visual porque es un computador que hace esas pruebas específicas, tiene los test de agudeza visual convencional, tiene test eh, de Landon, tiene ETDRS, tiene LOCMAR, que te permiten a ti con validación clínica realizar exámenes y pruebas muy específicas. Como se enlaza y el Procter tiene análisis de visión binocular, pues también la pantalla las trae, tiene pruebas de sensibilidad al contraste, agudeza visual de contraste y curva de sensibilidad al contraste, tiene test de visión del color,
Farnsworth de 15, Farnsworth de 100, Ishihara tiene pruebas de deslumbramiento y pruebas de motilidad ocular. Y tú puedes también, tienes un software de tratamiento ortóptico que se puede tener o de terapia visual que se puede tener y se integra para poder generar este tipo de controles. ¿Listo? Esa integración, este es el equipo que yo tengo en el consultorio. ¿Listo? El autorrefractoqueratómetro HRK9000A, que más adelante vamos a hablar de cada una de estas funciones. Miren todas las características que tiene el equipo y que cierta información y parte de esta información se va al forópter para que yo pueda trabajar de manera adecuada con él. ¿Listo? Lo mismo la parte del lensómetro, que incluso somos de los pocos en el mercado que tenemos valoración de medición de número AVE o valoración con número AVE ajustado, ¿listo? Y tenemos medición de transmisibilidad de luz ultravioleta y de luz azul, la luz azul en sus dos, eh, longitudes de onda específicas. Saben que hay un problema con la luz azul, que es la carga energética, porque esa luz azul es vecina de la radiación UV, ¿listo? Pero existe la famosa azul cian y la famosa azul violeta. La azul cian es benéfica para el cuerpo, ¿listo? Porque es la que regula el ciclo circadiano, que es decir, cuándo me despierto y cuándo me duermo, ¿listo? Y la azul violeta, que es la que tiene carga nociva y que puede alterar en mayor medida la superficie ocular, entonces, o la retina, perdón. Entonces, si yo tengo un equipo que me mide y puedo verificarle al paciente y mostrarle al paciente que los lentes que yo le estoy adaptando, los lentes que se le verificaron, se le entregaron, se le están entregando con todas con las condiciones que me pidió, pues es un paciente que va a tener mucha confianza en lo que hacemos. ¿Listo? Y se integra también en software general con las imágenes de la lámpara de hendidura que tienen los qubits, en este caso yo tengo la G5000 con el sistema de video y que todo lo tengo integrado en un solo software. Entonces, tener un consultorio desde que se sienta el paciente aquí hasta que vuelve, pasa por todo, yo lo tengo literalmente en un consultorio 360, porque el paciente se va desde la lensometría, se va anotando, luego pasa al autorrefractoqueratómetro, pasa al forópter, luego pasa a la lámpara de hendidura y si necesita biometría o topografía pasa al biómetro topógrafo de Hewitt porque tengo todo ese sistema. Entonces, toda esa información se integra directo a los software específicos y todos los datos vienen y me quedan registrados en el paciente. ¿Listo? Entonces, reflexión específica. La tecnología potencia nuestro trabajo, te ayuda a tener un criterio clínico muy específico, muy fuerte, porque tienes datos que te permiten a ti respaldar esa información o ese diagnóstico que le estás dando al paciente y en ningún momento nos reemplaza. Siempre vamos a tener que ver el paciente y ese contacto entre médico-paciente es mejor y si yo tengo un flujo más rápido en la valoración objetiva y subjetiva, tengo más tiempo, por ejemplo, de escuchar al paciente, de escuchar qué tiene y sé que allá no me voy a demorar 30 minutos, sino 20 en todo el proceso porque reduzco el tiempo de consulta, tengo más tiempo de escucharlo y eso nos da soluciones diferentes. ¿Listo? Entonces, ya de aquí en adelante, esta es la bibliografía que pues hemos utilizado. Hay otras adicionales que también se las voy a extender a Andrea para que la tengan. Y estas son unas preguntas que la idea es que nos den vuelta en la cabeza, que estamos implementando o que implementamos en nuestra práctica clínica. Si se nos ha vuelto de pronto un poco repetitiva porque los equipos que tengo me dan lo mismo y si puedo tener otro equipo que me dé más para yo desarrollar de una manera diferente y qué tan eficientes somos y qué juicio clínico tenemos con los equipos que tenemos en el momento. ¿Listo? Entonces, espero haya sido de provecho la información. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna recomendación, los escuchamos. Si tienen alguna consulta o duda adicional, también los escuchamos. Aquí estamos pues para cubrir
esas dudas que tengan. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y quedamos en contacto.